Estamos entonces en el capítulo 29 del documento que resume, no de la Biblia, sino del documento que resume nuestras principales doctrinas. Una de las doctrinas más importantes, el domingo pasado hablamos de las dos ordenanzas que nosotros reconocemos, o sea, las únicas dos ordenanzas que nosotros reconocemos, porque son las únicas dos ordenanzas que Cristo dejó. ¿Cuál era? A ver si alguien recuerda. El bautismo y la cena del Señor. ¿Verdad? Eso es lo único que Cristo dijo, háganlo. ¿Dónde dijo que hiciéramos el bautismo? Cuando en Mateo 28, del 19 al 20, del 18 al 20 por allá, que dijo, id y hacer discípulos a las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con todos ustedes hasta el fin del mundo. Pero también Cristo mismo se bautizó. ¿Y cómo? Si en aquel a quien creemos, y como si nuestro Señor se bautizó, ¿cómo nosotros no vamos a ser bautizados? Porque cuando Él fue a bautizarse con Juan, Juan le dijo, no, ¿cómo es eso que tú te vas a bautizar? Si yo más bien necesito ser bautizado por ti, ¿cómo tú vienes a mí para que yo te bautice? Él le dijo, déjalo, bautízame, porque así conviene que cumplamos toda la ley del Señor. Es decir, Él se bautizó por la ley y para darnos ejemplos a nosotros de que nosotros deberíamos ser bautizados. Por eso Melanie y Jonathan ya están bautizados, gracias al Señor. ¿Verdad? Por eso es el bautismo. No es un capricho de nadie, sino es una ordenanza que hay que cumplir. Más nada que eso, para todos los cristianos. Y en cuanto a la cena del Señor, ¿cuándo fue instituida la cena del Señor? En la última semana de Cristo en la tierra, o sea, en carne y, vamos a decirlo, en carne y hueso, así, ¿no? De ministerio. En la última semana de ministerio, el viernes, Él va con sus discípulos a celebrar la Pascua judía, que no es la cena del Señor. Porque lo que iba Cristo a celebrar con sus discípulos era la Pascua judía. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la Pascua judía y la cena del Señor? Era que la Pascua judía incluía toda una serie de ceremonias y de cosas que la cena del Señor no incluye. Constituía una serie de pasos, que eso es una historia o de otro estudio que vamos a dar, quizás la semana que viene, donde el Señor en un momento determinado, al alzar la tercera copa, Él interrumpe y dice, en vez de tomar aquella copa normalmente como tomaba, que simbolizaba aquel sacrificio de aquel que iba a venir, Él lo que dice es lo siguiente, ya no es aquel sacrificio de aquel que iba a venir, es lo que dice, tomen, beban, este es mi sangre, como diciendo, yo soy el sacrificio de aquel que había de venir, aquel a que apuntaba la Pascua judía. Lo otro, cuando van a tomar el pan, Él dice, el pan en la Pascua judía representaba el cuerpo, el sacrificio, la tortura de aquel que iba a morir por nuestros pecados. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Cristo alzó el pan y dijo, coman, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hace Él? De esta manera, Él elimina la celebración de la Pascua judía e instituye la celebración de la cena del Señor. ¿Y por qué es una ordenanza? Porque al final Él dice, hagan esto, o sea, lo que yo he hecho ahora, así, de esa manera, no tipo Pascua judía, sino lo que yo hice ahora con ustedes, hagan esto en memoria de mí. Por eso son dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Ahora vamos a adentrarnos
un poquito más profundamente en lo que es el bautismo, que es el capítulo 29 de nuestra confesión. ¿De qué estamos hablando? La confesión del capítulo 29, en el párrafo 1. Fíjate que esta confesión data del año 1689, pero hay toda una historia maravillosa de cómo se logró esta confesión. No es que alguien de momento, voy a escribir este documento para resumir todas las doctrinas que nosotros tenemos como bautistas. Eso no fue así. Hubieron persecuciones, hubieron varios cerebros de su época, varios ministros, hubieron millones de dificultades, hubieron discusiones en temas relevantes como este del bautismo. Hubo oposición de algunos que no estaban de acuerdo con una cosa y con la otra, y al final hubo consenso. Pero es una historia maravillosa que luego, después la tocaremos en algún momento. Dice el párrafo 1, referente al capítulo 29. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por Jesucristo para ser instituida para ser para la parte bautizada una señal de comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de remisión de pecados y de entregarse a Dios a través de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Cuando hablamos de bautismo, no estamos hablando, como decíamos el domingo pasado, de una tradición cultural, ¿no verdad? De que bueno, la iglesia lo hace porque es una tradición. No estamos hablando de que sea algo que a alguien se le ocurrió en un momento determinado y que por eso entonces la iglesia lo hace. Tampoco es un rito heredado sin ningún tipo de reflexión. La confesión lo llama una ordenanza del Nuevo Testamento, algo que Cristo mismo instituyó, que tiene contenido, que apunta a realidades enormes que vamos a ver algunas de ellas aquí. Ahora, antes de entrar en detalle, conviene detenerse un momento en esa palabra, ordenanza. Y ya lo hemos visto en parte. Una ordenanza es, en esencia, una acción mandada por Cristo que sirve como señal visible de una realidad espiritual. Una acción mandada por Cristo que sirve como realidad, como testimonio visible de una realidad espiritual. No produce la realidad por sí misma, la realidad espiritual no la produce por sí misma, como lo veremos y como hemos dicho el domingo pasado también, pero la proclama, la confiesa y la sella de manera pública. El bautismo no puede ser de manera privada. Yo en mi casa, en el baño, cojo, armo una piscinita y me bautizo yo mismo. No, tiene que ser de manera pública, porque tienen que haber testigos. Así todos los actos de adoración de la iglesia son de manera pública. No hay un acto de adoración de la iglesia que sea de manera privada. ¿Por qué nos reunimos aquí para adorar al Señor? Porque Dios lo mandó, porque tiene que ser de manera pública, no puede ser privado. O sea, usted puede adorar al Señor también en su casa, pero también es necesario que vengan que adoren. Lo que sí no puede es bautizarse así en su casa, ni yo tampoco puedo decir con mi familia independiente en mi casa, vamos ahora a tomar nosotros la cena del Señor. No, tiene que ser aquí en el culto. Porque tiene que ser público, no puede ser privado. ¿Está? Entonces, el bautismo junto con la cena del Señor es una de las dos grandes ordenanzas, o sea, actos que ha ordenado nuestro Señor Jesucristo, que representan una realidad espiritual del nuevo pacto. Piensa en esto antes de seguir. ¿Cuándo fue la última vez que presenciaste un bautismo? Hace rato, ¿verdad? ¿Qué emociones o pensamientos te provocó ese bautismo? ¿Fue simplemente un momento bonito o sentiste que algo teológicamente importante estaba ocurriendo? Esta lección entonces nos ayudará a ver qué está en juego cada vez que alguien desciende y asciende desde las aguas. Y vamos a ver también cuál es la manera correcta de hacerlo. Ahora,
¿Qué imagen o recuerdo viene a tu mente cuando escuchas la palabra bautismo? Y la otra pregunta es, ¿qué diferencia hace que sea una ordenanza mandada por Cristo y no solo una costumbre de la iglesia? Simple. Porque las costumbres se pueden obviar. Porque es costumbre. Si quiero lo hago y si no quiero no lo hago. Y una ordenanza es obligatoria. En el ejército nosotros decíamos, o nos decían, o nos adoctrinaban así: las órdenes se cumplen y luego se discuten. Porque es así. Ahora, aquí no hay discusión ninguna. Se cumple y ya. El bautismo, el primer punto, el bautismo es ordenado por Cristo para los discípulos creyentes. O sea, nadie puede venir de la calle y decirme, mira, yo quiero ser bautizado. No, yo tengo que primero verificar si esa persona es creyente o no. Porque nosotros bautizamos solamente a creyentes. La confesión, en el capítulo 29, en el párrafo 2 líneas, no es el párrafo completo, dice: los que realmente profesan arrepentimiento hacia Dios, fe en y obediencia a nuestro Señor Jesucristo, son los únicos sujetos apropiados para esta ordenanza. O sea, los que realmente profesan arrepentimiento y fe hacia y obediencia hacia nuestro Dios. La primera pregunta que plantea cualquier doctrina del bautismo es la más básica: ¿a quién bautizamos? ¿O cuáles son los sujetos a bautizar? La respuesta de la Biblia, que la confesión recoge con precisión, es clara: a los discípulos creyentes, no a cualquier persona que nazca, incluso a niños que nazcan en una familia cristiana, no. Porque es necesario que se constate ¿qué cosa? Que es creyente. No hay problema en bautizar a un niño. Tiene que tener fe en Cristo, tiene que demostrar fe en Cristo. ¿Ve? O sea, yo no diría que hay una edad para bautizar. Porque ¿cuándo es que surge la conciencia? Buenos días, pase adelante. ¿Cuándo es que surge la conciencia? No lo sé, no está claro todavía. O sea, ¿un niño puede creer? Sí. Ahora, pero yo tengo que estar seguro de que ese niño cree para poderlo bautizar. No es cualquier niño recién nacido que me lo traigan los padres, como en la iglesia católica, y echarle un chorrito de agua. No, eso no. Eso sí que no. Ahora, si ya son niños ya mayorcitos de 11, 12, 13, 14 años, yo sí puedo constatar de que ese niño tiene fe y se puede bautizar. O sea, no es un problema de edad, es un problema de bautismo para creyentes. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? No a quienes lo pidan por costumbre familiar, sino a quienes profesan arrepentimiento genuino, de verdad, fe en Cristo y la voluntad de obedecer a Cristo. Esto tiene implicaciones enormes para cómo administramos el bautismo en la iglesia. No es un rito de paso social ni una bendición automática que se recibe tampoco, aunque de verdad es un momento que se recibe mucha bendición. Es la primera declaración pública de que alguien ha cruzado la línea. ¿Cuál línea? Ha dejado de pertenecer al mundo y ha comenzado a pertenecer ¿a quién? A Cristo. Es un testimonio de lo que ya ha ocurrido anteriormente. En Mateo 28, 19 dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo dice Cristo que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones? Aquí mismo lo dice, en el mismo versículo: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como la iglesia crece. Observa el orden. Primero, hacer discípulos. Después, bautizándolos. El bautismo sigue al discipulado, sigue a la fe, sigue al arrepentimiento. No produce fe, no produce arrepentimiento, no produce obediencia en Cristo, a Cristo.
El bautismo sigue a esas cosas. Lo que produce esas cosas es la obra del Espíritu Santo en el alma de cada persona. Pero el bautismo por sí mismo no lo produce. Esta secuencia no es accidental. Es el patrón que vemos de manera consistente en todo el libro de los Hechos. Por lo tanto, antes de bautizar a alguien, la iglesia debe invertir tiempo conociendo su historia de fe y escuchando de manera tal que podamos estar seguros de que esa persona ha hecho una profesión de fe creíble. ¿Verdad? Claro, en un momento determinado alguien puede pasar gato por liebre, a mí me pueden engañar. Y yo digo, bueno, esa persona se puede bautizar cuando realmente no cree ni en la madre que lo parió. Pero bueno, yo tengo que hacer, y la iglesia tiene que hacer todo el esfuerzo posible para descubrir si esa persona realmente tiene fe y realmente obedece o no. El bautismo no es tampoco un trámite administrativo, como yo ir a la oficoda y anotarme en la libreta, darme de alta o darme de baja. No. Sino es el acto de bienvenida más serio que la iglesia realiza. No es que yo tengo una lista aquí, vamos a ver cuántos miembros tenemos, usted quiere ser miembro, si venga. No. Preguntar a quien pide el bautismo, ¿cuándo y cómo llegaste a la fe? ¿Qué significa para ti morir y resucitar por Cristo? Son preguntas esenciales que la iglesia debería hacer al candidato al bautismo. Segundo punto, el bautismo es para quienes creen y profesan la fe. La Confesión Bautista de Fe de Londres, en el capítulo 29, en el párrafo 2, la continuación, son los únicos sujetos apropiados de esta ordenanza. La confesión no deja espacio para la ambigüedad. La profesión de fe es requisito obligatorio, no formalidad posterior al bautismo. En el día de Pentecostés, Pedro no invitó a la multitud a bautizarse primero para ver si luego les llegaba la fe. No. Es que fue al revés. Ellos creyeron y fueron bautizados. Dice que aquel día fueron bautizados como 3,000 personas. El orden es a la inversa. Arrepentíos y bautícese. No bautícese y arrepiéntese. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Dice en Hechos capítulo 2, el versículo 38. El arrepentimiento precede al bautismo, lo sella y lo proclama. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 8 del 36 al 37. Si crees de todo corazón, bien puedes. Hablando de ser bautizado, porque este es el pasaje donde está Felipe y se topa con el eunuco, que eran los eunucos los que cuidaban muchas veces las concubinas de los reyes. Por eso eran castrados, por eso se les llamaba eunucos, porque eran castrados. De Etiopía, que había descendido a Jerusalén, fíjate si era un prosélito de los judíos, había descendido a Jerusalén a adorar, y venía, se topa con Felipe y le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero antes de eso, él estaba leyendo el libro de Isaías en el capítulo 53, que es una descripción de la crucifixión de Cristo. Y Felipe, el apóstol, le pregunta, pero tú entiendes lo que está leyendo. Y dice, ¿cómo yo puedo entender si alguien no me explica? Y Felipe entonces le explicó este pasaje. A partir de este pasaje, todo el evangelio de Cristo a lo largo de toda la escritura. Entonces el hombre creyó en Cristo, creyó en el evangelio y le dice a Felipe, aquí hay agua. Parece que había un lago ahí en ese momento, en ese lugar. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y entonces esta es la respuesta de Felipe al aquel eunuco de Etiopía. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, que es lo más interesante, que es lo que
nos muestra a nosotros la verdad de la fe en Cristo que tenía aquel Señor. Dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Seguidamente lo que dice la Escritura es: entonces Felipe, bajo esa profesión de fe, bajo ese testimonio de aquel hombre, lo bautiza. El episodio del eunuco etíope es especialmente instructivo. Felipe no fue quien tomó la iniciativa de proponer el bautismo. Fue el eunuco quien, después de escuchar el evangelio y entenderlo, preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado? La respuesta de Felipe fue una condición: la fe. Si tú crees, no el linaje, no la membresía familiar, no el paso del tiempo, ni siquiera que era prosélito de los judíos, sino la fe en Cristo. Esta doctrina nos protege de dos errores igualmente serios. El primero: bautizar a personas que no han profesado fe genuina, lo que caemos en una trivialidad de la ordenanza. Y el segundo: retener el bautismo de quienes ya creen por un exceso de escepticismo, haciéndolo inalcanzable para muchas personas. El bautismo debe seguir a la fe, no debe precederla ni retrasarse indefinidamente después de ella. Ahora preguntamos: ¿qué criterios debería usar una iglesia para evaluar si la profesión de fe de alguien es creíble o genuina? Ya hemos hablado algo de eso. Y la otra es: ¿algún caso en que sería apropiado postergar el bautismo? Claro, en el caso de que haya dudas, la iglesia evalúa si la persona se puede bautizar o no. En el caso de que haya dudas, bueno, es preferible postergarlo antes de que bautizar a alguien que realmente no estemos seguros si de verdad cree o no. ¿Cómo yo estoy seguro si de verdad una persona cree, por ejemplo, o no? De acuerdo a lo que nos dice la Escritura, si la persona obedece o no las enseñanzas de la Escritura, es apto o no, o tiene fe o no en Cristo. Porque la fe en Cristo lleva a obedecer a Cristo. Santiago dice: muéstrame tu fe sin obra y yo te voy a mostrar mi fe con obra. A ver, porque la fe sin obras es muerta. O sea, no me salvan las obras delante del Señor. Nada de lo que yo haga me salva delante del Señor. Me salva la fe. Pero la fe que yo tengo me lleva a obrar de una cierta y determinada manera delante de Dios y delante de los hombres también. O sea, el pastor de la iglesia y la iglesia tienen que darse cuenta de que verdaderamente creen. ¿Cómo se dan cuenta de que verdaderamente? Bueno, obedecen a la Biblia, sí o no. Y en eso de que obedecer a la Biblia hay muchas cosas. Y quizás podemos hablar de ello en otro momento. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hay otro puntico más, que es que el bautismo simboliza la unión con Cristo en su muerte y resurrección, pero eso lo vamos a dejar para el próximo domingo. Así que vamos a orar ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por esta enseñanza. Gracias porque ha sido bueno aprender un poco más acerca del bautismo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú nos has provisto toda la enseñanza necesaria que nosotros necesitamos, oh Padre, respecto al bautismo. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado tu voluntad en tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.